Buenas tardes con todos. Vamos a empezar esta telecapacitación. Eh, Según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, OMS, se estima que 1 a 3 de cada 1.000 niños nacen con problemas auditivas graves bilaterales. El Informe Mundial sobre la Audición vislumbra un mundo en el que nadie tenga pérdida auditiva debido a causas prevenibles en la niñez. Casi el 60% de los casos se deben a causas que pueden prevenirse mediante medidas como la vacunación, la mejora de la atención materna y perinatal y el tamizaje auditivo neonatal. Es posible mejorar la vida de la mayoría de las personas que tienen pérdida auditiva con soluciones tecnológicas y clínicas innovadoras. Estos avances dan el poder de la tecnología con estrategias de salud pública bien fundadas, pueden hacer que estos beneficios lleguen a todas las personas, especialmente a las que se encuentran en zonas del mundo desatendidas. Dejar de compartir, dice. ¿Me están escuchando? ¿Están viendo la pantalla? Sí, doctora. ¿Sí ven la pantalla? Sí. Sí, doctora. Ok, ahora sí, ya mejor, ¿no? Entonces, mi nombre es Carla Lama Rivera, médico cirujano egresada de la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo, actualmente médico residente del segundo año de la especialidad de otorrinolaringología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Los objetivos del tamizaje neonatal de hipoacusia congénita es mejorar los conocimientos, actitudes y prácticas con respecto al tamizaje neonatal de hipoacusia congénita en el personal de los centros de salud que atienden recién nacidos, estimular la participación activa de todo el personal de los diferentes centros de salud de Ucayali que realizan la atención infantil mediante método de detección y seguimiento de la niña y el niño con hipoacusia neonatal, resaltar la importancia del tamizaje auditivo neonatal, la necesidad del cuidado, medios para implementarlo y defender su priorización, como parte del fortalecimiento de servicios de los establecimientos de salud que atienden a recién nacidos, se deberá gestionar a la DIRESA Ucayali o a la Red de Salud Coronel Portillo el equipo necesario para el tamizaje auditivo neonatal. El tamizaje neonatal de hipoacusia congénita tiene sustentos nacionales e internacionales. A nivel internacional cuenta con el respaldo de la ONU y figura en el tercero de los Objetivos del Desarrollo Sostenibles al 2030, que es garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. En cuanto a la normativa peruana, tenemos la ley número 29885, ley que declara el interés nacional la creación del programa de tamizaje neonatal universal. Y de esta manera, en el 2020, esta norma técnica de salud para el tamizaje neonatal, en la cual incluye también la hipoacusia congénita y la catarata congénita, ¿no? Esta implementación de la presente norma técnica de salud expresa el reconocimiento del derecho de los recién nacidos en el Perú de acceder al diagnóstico oportuno y al tratamiento pertinente que le permita crecer y desarrollarse con altas posibilidades de tener salud y calidad de vida. El tamizaje auditivo neonatal neonatal es de carácter universal. Deben realizarse todos los recién nacidos, incluidos los prematuros. Si han nacido en el centro de salud, deben ser evaluados antes de ser dados de alta. Eso quiere decir entre las 24 y 48 horas de vida a más tardar, y a más tardar antes de que cumplan un mes de edad. Si los niños han nacido en la chacra, en el río, nosotros tenemos en Ucayali una zona bastante lejanas en las cuales algunas madres dan a luz a sus bebés en las chacras, como estaba mencionando anteriormente. Este tamizaje auditivo debe realizarse el primer contacto con el establecimiento de salud a más tardar antes de que cumplan un mes de vida. De acuerdo a la normativa peruana, el personal de salud encargado de hacer este tamizaje son los licenciados de enfermería y los médicos cirujanos. Si el niño nace en el hospital, lo podría realizar el médico pediatra. Las emisiones otoacústicas es un procedimiento sencillo, indoloro, seguro. Se realiza en un ambiente de bajo ruido mientras tu niño o tu niña duerme, ¿no? Inclusive lo puede hacer en los brazos de la mamá,
¿no? No se requiere sedación para la prueba y la prueba normalmente se requieren 2 minutos para ambos oídos. El procedimiento para realizar el tamizaje, como estaba mencionando, se llama emisiones autoacústicas. Esto se hace con un equipo portátil que tiene conectado una sonda a la cual se introduce en el conducto auditivo del bebé y este emite unas sondas sonoras de baja intensidad, las cuales son emitidas por este altavoz que transcurren todo el conducto auditivo externo, llegan a la membrana timpánica y este sonido es transmitido por la cadena de huesecillos, quienes producen a nivel de la ventana oval un movimiento que se traduce hacia la cóclea, ¿no? Entonces la cóclea a nivel de las células ciliadas externas va a producir una respuesta. Esta respuesta es transmitida nuevamente de vuelta y es captada por un micrófono, la cual conlleva nuevamente por esta sonda nuevamente el resultado hacia el equipo. Entonces, este equipo va a validar si es que la prueba pasa o la prueba no pasa. Si la prueba pasa, eso quiere decir que tu niño sí escucha en el momento del examen que se le está realizando. Eso no quiere decir que más adelante no pueda tener algún problema auditivo. Por eso es que se recomienda siempre al personal que atiende la estrategia niño o inclusive recomendarles a los padres de que estén atentos a cualquier desajuste que puedan tener los bebés, como por ejemplo si no reconocen la voz de algún familiar, si no reaccionan a algún sonido o si por ejemplo no mueven o no giran la cabecita cuando se les estimula con algún objeto sonoro. De esta manera, si el bebé pasa si la prueba pasa, eso quiere decir que el bebé sí escucha en ese momento. Si la prueba no pasa, quiere decir que podría haber una obstrucción a nivel del conducto auditivo, como por ejemplo pueden ser restos del parto, puede ser el vernix, puede ser la misma cera. Entonces, se le recomienda una nueva segunda autoemisión más adelante en unos 15 días. También hay que tener en cuenta que para el tamizaje neonatal de hipoacusia congénita, que hay niños que tienen alto riesgo de padecer hipoacusia congénita. Estos son aquellos pacientes con historia familiar de pérdida auditiva, aquellos niños que tengan anomalías craneofaciales, aquellos niños que tengan bajo peso de nacimiento, menor de 1.500 gramos, aquellos niños que hayan tenido algún tipo de infección, meningitis bacteriana o aquellos que hayan tenido un síndrome asociado a pérdida auditiva. También son niños de alto riesgo aquellos que tengan infección intrauterina como la rubiola, la sífilis, el citomegalovirus y la toxoplasmosis, o aquellos que hayan tenido la bilirrubina alta o que hayan recibido tratamiento con gentamicina o con amikacina, que al nacimiento hayan tenido el Apgar de 0 a 4 al minuto o de 0 a 6 a los 5 minutos y que por algún motivo hayan necesitado ventilación mecánica 5 días o más. El flujograma del tamizaje neonatal de hipoacusia congénita consiste en que al recién nacido, como estaba mencionando, si nació dentro del centro de salud, se le haga la primera autoemisión entre las 24 y 48 horas. Si el examen pasa, ¿no? A este bebé hay que tener en consideración si el bebé tiene algún alto riesgo, como ya también mencioné la lista anterior. Si este bebé no tiene factores de alto riesgo, se le da el alta. Si este bebé que se le hace la primera autoemisión, el examen no pasa, se le recomienda una segunda autoemisión. Se recomienda que se haga en los 15 días siguientes o en todo caso antes de que cumplan los 3 meses, porque a los 3 meses se debe llegar ya a un diagnóstico. En cuanto, si el bebé pasa el examen, se le da el alta, pero si el bebé no pasa, ¿no? En esta segunda autoemisión se le hace la interconsulta con el otorrinolaringólogo. Ahora, en cuanto a los pacientes con alto riesgo, de todas maneras se les hace un seguimiento, porque hay que tener en cuenta, y mencioné hace un momento, que las emisiones autoacústicas solamente llegan a nivel de las células ciliadas externas, no llegan a la parte neuronal y a todo el circuito, digamos, auditivo. Es solamente hasta la cóclea, la parte inicial nada más. Entonces, esto no indica esto no nos da un diagnóstico topográfico de que si el niño pudiera tener más adelante alguna lesión neural, ¿no? Entonces se le recomienda que se le haga una revisión trimestral. Y
En este caso, para llegar a un diagnóstico, podría hacérsele un potencial evocado auditivo de tronco cerebral, que sí, esto sí nos daría la topografía y el nivel en donde está el daño neuronal, ¿no? El daño que está causando la hipoacusia. En este caso, si los potenciales evocados auditivos son normales, a este niño se le da el alta. Pero siempre hay que tener en cuenta que hay que dar información a los padres sobre los hitos de la audición, el habla y el lenguaje. Hay que identificar y tratar de manera oportuna y efectiva las enfermedades del oído medio, identificar y referir para un monitoreo audiológico infantil a quienes tengan indicaciones de riesgo para la aparición tardía de pérdida de la audición. Como lo estuve mencionando anteriormente, esos son los niños que tienen factores de alto riesgo. En lo posible, el tamizaje auditivo neonatal debe basarse en el principio 136. ¿En qué consiste este principio 136? En que todos los bebés deben someterse al tamizaje antes del primer mes de edad, que todos los lactantes cuyo tamizaje inicial y tamizajes posteriores justifiquen la realización de pruebas de diagnóstico deberán someterse a una evaluación audiológica adecuada antes de los 3 meses de vida para confirmar su condición auditiva. Eso quiere decir llegar a un diagnóstico antes de los 3 meses. Una vez diagnosticada la pérdida de la audición, el bebé y su familia deben tener acceso inmediato a un servicio de intervención temprana. Esto debería comenzar lo antes posible tras el diagnóstico y no más tardar de los 6 meses. Eso quiere decir que las intervenciones se deben realizar antes de los 6 meses de edad. ¿En qué consisten esas intervenciones? En que este bebé y esta familia y esta madre debe recibir la atención oportuna y adecuada para hacer que las personas con enfermedades del oído o pérdida auditiva tengan la oportunidad de desarrollar todo su potencial, que al crecer estos niños o estas niñas tengan iguales capacidades que sus pares sanos, que estos niños lleguen a desarrollarse de tal manera que no existe brechas de inequidad en cuanto al desarrollo, al desarrollo emocional y en cuanto a la salud de este niño o niña con pérdida auditiva, ¿no? El tratamiento va desde medicamentos a cirugías, hay audífonos, implantes cocleares, se le da terapia de rehabilitación, el acceso a la lengua de señas, tecnología auditiva de apoyo y los servicios de circuito cerrado. Lo importante aquí es tener en cuenta que mientras menos tiempo tenga ese bebé con esa pérdida auditiva, menos tiempo tenga sin ser estimulado, va a ganar mucho más, ¿no?, en cuanto al aprendizaje y al lenguaje posterior que pueda tener. La importancia del tamizaje neonatal de hipoacusia congénita, como le estaba mencionando en algún momento, cada día que pasa sin detectar una hipoacusia en la vida de un niño es un día sin acceso completo al lenguaje. Esto se valida en que el cerebro se desarrolla de manera jerárquica, de tal manera que los circuitos neuronales relacionados con el sistema motor y sensorial se establecen antes que los circuitos relacionados con un alto nivel de funcionamiento como el lenguaje, el aprendizaje y las habilidades sociales. Este desarrollo del cerebro bottom-up implica que perturbaciones en el circuito básico motor sensorial pueden ejercer efectos en cascada en el desarrollo de circuitos de alto nivel del desarrollo. Y esto conllevaría a un aislamiento social, a una baja autoestima y, por lo tanto, afectando la toma de decisiones en el marco profesional. La comunicación humana es acción, es cultura, resume toda la historia de la humanidad, constituye el tejido que impregna toda sociedad y su ausencia renega la existencia humana. No, esto también se ha visto en este tiempo en el que nosotros hemos estado en el COVID, en donde realmente el aislamiento social y el aislamiento visual ha hecho realmente, ¿de qué manera nos comunicábamos? Con el teléfono. ¿Ustedes creen que un niño con una hipoacusia congénita va a tener la posibilidad de hacerlo? No. Pero sin embargo, si este niño recibe su tratamiento adecuado, si está con los audífonos implantados o está recibiendo algún tipo de terapia, ya recibe algún grado de comunicación y se le puede hacer un futuro más prometedor. El tamizaje neonatal de hipoacusia congénita, hemos llegado a las siguientes conclusiones. El tamizaje auditivo neonatal debe basarse en el principio 136, permite que los niños o niños con hipoacusia neonatal puedan adquirir destrezas y crecer con igualdad de oportunidades, tengan acceso a la salud y a la calidad de vida que sus pares sanos.
¿no? El tamizaje neonatal de hipoacusia congénita está contemplado en la normativa peruana, norma técnica número 154 del MINSA, que es de carácter universal. Por tanto, se debe implementar en todos los establecimientos de salud que atienden recién nacidos. Requiere la participación activa de todo el personal de salud, no solamente aquellos que atienden al recién nacido, sino también a la estrategia niño, a la atención integral, aquellos que salen a hacer la atención integral. Asimismo, la coparticipación activa de la familia y de la comunidad. En este caso, mire, estamos viendo que una niña sana, ¿no?, con un niño con una hipoacusia congénita que ya tiene un implante óseo, ¿no? Entonces, este niño juega y no se aísla y entonces puede crecer igual que su par sano. Y eso es lo que nosotros pretendemos, de que realmente en un futuro más adelante podamos tener niños que puedan acceder de igual manera que como lo hace un niño en la ciudad, que nosotros que tenemos una geografía muy diversa, en la cual nuestras madres dan a luz en las chacras, tienen que a veces atravesar los ríos, o cuántos de repente han nacido en el bote. Sin embargo, estos niños puedan acceder a un tamizaje neonatal de hipoacusia congénita y a todo lo que los derechos per se le corresponden. Y hay que tener en cuenta que la salud es tarea de todos y ahora empieza por nosotros. Les agradezco mucho y si tienen alguna pregunta, con gusto podemos atender. Doctora, buenas tardes. Y primero para agradecerle por la capacitación que nos está dando y para preguntarle lo siguiente. Si eso es una normativa, me quisiera preguntar, saber si usted tiene conocimiento que algún establecimiento de la región cuenta con esos equipos. Y sí, si es el único método para poder nosotros hacer un tamizaje o hay algún otro método más. Ya, en cuanto a los métodos para hacer el tamizaje, está estipulado en la normativa que deben hacerse con las emisiones fotoacústicas. Obviamente esto es, digamos, es un screening, no es algo que te lleva a un diagnóstico. Inicialmente esta sondita que se introduce simplemente la cóclea responde con un eco, que es la emisión autoacústica, y eso simplemente va al equipo que capta si llegó esta sonda y entonces dice, bueno, sí pasó o no pasó, pero luego, si esto no pasa, así como lo estuve diciendo anteriormente en el flujograma, ustedes tienen que referir al otorrinolaringólogo para que él haga las veces, si es que no cuenta con el equipo de potenciales evocados, pueda referir al niño a los institutos que tenemos en Lima, como es el Instituto del Niño de San Borja, que es el que está haciendo los implantes cocleares en estos momentos. Otra cosa, en cuanto a lo primero que preguntaste, esta es una normativa. Lo que pasa es que hasta ahora se ha implementado solamente la parte del hipotiroidismo congénito y las otras partes que están anteriormente mencionadas en la norma técnica, en la prueba del talón, que se descartan. Sin embargo, la parte de la hipoacusia se ha quedado de lado. Yo creo que estas capacitaciones es con la finalidad de dar a conocer que esta normativa existe, que esta normativa es de carácter universal, que esta normativa tiene sustento legales en las cuales nos queda a nosotros como personal de salud tratar de gestionar, o que nuestros jefes de los establecimientos empiecen a gestionar. Como se menciona anteriormente, se vislumbra en el informe mundial de la audición que los niños puedan acceder a un tamizaje neonatal de carácter universal. Ok, doctora. Doctora, lo que también quisiera preguntarle es, si estamos frente a padres sordomudos, ¿cuál es la probabilidad que ellos también, los bebés también salgan así, o puede salir normal?
Como estuve mencionando también en una de las diapositivas, estuvo mencionando que los niños con alto riesgo son aquellos niños con historia familiar de pérdida auditiva, ¿no? En todo caso, obviamente ellos difícilmente van a... lo que pasa es que a veces... ¿Qué sucede? Lo normal en una familia, en un niño que nace con hipoacusia o con sordera congénita. Por lo general, el diagnóstico se llega a los 2 años. ¿Por qué? Porque primero dicen, bueno, no habla, ya se está demorando en hablar, ¿no? Se está demorando en hablar. Pero no captamos que realmente el niño no hemos sido tan juiciosos en ver si los niños respondían o no a los sonidos o cosas por el estilo. Entonces, dejamos pasar y realmente ya nos preocupamos cuando a los 2 años el niño ya va a jugar con otros niños o cuando se les lleva a la cuna y ya se empieza a ver la diferencia entre los niños. Entonces, ya hasta eso ha pasado un buen tiempo. Entonces, recién nos empezamos a preocupar cuando realmente esto no debería suceder. Entonces, lo adecuado, lo que queremos llegar con el tamizaje neonatal es que esto es de carácter universal y debe hacérsele a todos los niños con factores de riesgo, sin factores de riesgo, habiendo nacido en el centro de salud, habiendo nacido en la casa o habiendo nacido donde haya nacido. Entonces, de esta manera se pretende disminuir esta brecha que ha existido y no esperar hasta los 2 años cuando realmente ya ha pasado bastante tiempo. Y de esta manera empezar un diagnóstico, hacer el diagnóstico oportuno, que lo ideal es hacerlo hasta antes de los 3 meses para que empiece con sus intervenciones a más tardar antes de los 6 meses. Doctora, buenas tardes. Una excelente presentación. Y mi pregunta es, ¿por qué motivo puede salir negativo el primer tamizaje neonatal? El primer tamizaje neonatal puede salir a veces negativo porque por lo general los niños que nacen por el canal del parto pudiera quedar algún resto de en el conducto auditivo. Entonces, estuvimos al inicio, cuando estuvimos viendo cómo funcionan estas emisiones fotoacústicas, dijimos que se introduce una sonda en el conducto auditivo y este conducto auditivo, este sonido se traduce por todo el conducto auditivo. ¿Se imaginan si hubiera alguna obstrucción a este nivel? Entonces, no va a llegar ese sonido hacia la membrana timpánica y no se va a desencadenar el movimiento de los huesecillos y por tanto no va a llegar el sonido a la cóclea. Entonces no va a haber una respuesta. Entonces, por ese motivo también se le pide al familiar que se vuelva a hacer este tamizaje, un segundo tamizaje a más o menos del primero. Doctora, buenas tardes. Muy importante la información que nos está brindando y mi pregunta es, ¿desde cuándo entra en vigencia la norma técnica de salud 154? La norma técnica 154 salió en el 2020, ¿sí? Entonces, la implementación de la presente norma expresa el reconocimiento, como dije, de todos los de recién nacidos, es de carácter universal. Y lo que ya deberíamos estar haciendo, es más, acá hay, en el mismo Lima, sé que no lo están haciendo en todos los hospitales, pero yo creo que depende del personal de salud, depende de que nosotros nos empoderemos y exijamos, no un derecho que les corresponde a esos niños y pedir que se nos dé el material, que se nos dé el equipo que se necesita y es de manera fácil hacerlo. Este bebé, como están, mire, ustedes están viendo, este bebé puede hacerlo en una cama, puede hacerlo en los brazos de la mamá, ¿no? Por lo general se le da de lactar y postprandial, ¿no? Se le hace el examen al niño y se introduce una sonda que ni siquiera es dolorosa, ni siquiera te va a producir daño. El personal que debería hacerlo de acuerdo a la normativa peruana es el cirujano, ¿no? Depende de nosotros exigir la implementación de este tamizaje. ¿Alguna otra pregunta?
Muchas gracias por todas las... Si no hay más preguntas, yo les agradezco mucho por estar aquí presentes y bueno, esperemos que sigamos más adelante trabajando. Voy a tratar de seguir viendo algunas cosas que podamos incentivar desde acá y lo ideal es de que realmente cuando volvamos de la especialidad vayamos a trabajar juntos. Ok, doctora, muchas gracias. Un abrazo, felices fiestas. Hasta pronto.